Bueno, Edwin, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias por tenerte aquí, por aceptar más que nada esta entrevista con nosotros, que a lo mejor somos amateurs más que a comparación tuya. Ay, sí, Lejos. Somos unas aficionadas a lo que es el guionismo. Pero bueno, estamos muy contentos de tenerte con nosotros porque pues eres un maestro, eres un amigo al cual admiramos y al cual siempre que tenemos una pregunta recurrimos a ti. Yo creo que ya estás a nada de bloquearnos del Messenger. No, para nada. Pero bueno, ahora queríamos hacerte una entrevista porque queremos que también la gente conozca un poco, o sobre todo esta revista va dirigida a la gente que va empezando en el área o que quiere conocer un poco de los medios, o a los alumnos o estudiantes de comunicación. Y qué mejor que traerles a alguien que ya está proyectándose a nivel mundial, porque ya también estás haciendo vida en Estados Unidos, proyectos americanos, y bueno, has formado tu carrera a lo largo de estos años, teniendo muchos reconocimientos por tu labor en el área de guión, de los guiones cinematográficos. Pero quiero que nos cuentes un poquito de cómo fueron tus inicios en esto de los medios de comunicación. Bueno, a nivel profesional, yo comencé en Monterrey, en Canal 3, que después fue Canal 2 y fue cambiando de identidad durante los años hasta que finalmente pasó a ser parte de Televisa. Ahora es Televisa Monterrey. En aquel entonces yo estaba encargado de la coordinación de información de un programa misceláneo, matutino, que producía don Héctor Martínez, un pilar de la televisión y de la radio, tanto en Nuevo León como en todo lo que fue la región noreste de nuestro país. Este programa llamado Esta Mañana, conducido por Perla Cecilia Ayala junto con don Héctor, pues me abrió muchas puertas a enterarme en la práctica de cómo era realmente todo lo que veía en el aula. En ese entonces yo estaba estudiando la carrera de comunicación en la Universidad Regiomontana. Entonces puedo decir que tuve fortuna de lograr ese balance, porque no siempre lo que se ve en el salón de clases corresponde a la realidad. Es un ideal lo que vemos en los libros, y luego pasa también que en la realidad puedes aplicar, muchos no lo hacen, pero puedes aplicar lo que aprendes en el salón. Entonces una cosa complementa a la otra, y por eso, insisto, afirmo que fui afortunado, a la par de estar estudiando la carrera, llevar este desarrollo de experiencia práctica. Además de Esta Mañana, que es el programa al que me refiero, también participaba en la producción de Club Infantil, que fue un programa para el público obviamente infantil, que me ayudó mucho a balancear también otra perspectiva del quehacer de la producción. Si por un lado estaba lo que refería al contrastar la teoría de la universidad con la práctica del canal, también el darme cuenta de lo importante que es tomar en consideración los perfiles de los públicos a los que vas dirigido para que tu propuesta consiga la mayor penetración o el mayor impacto posible en ese sector en particular. Por eso, desde Esta Mañana, que es para el público adulto, principalmente femenino, porque era en un horario en el que el público predominante eran las amas de casa. Claro, ahora las cosas han cambiado, pero estamos hablando de mediados de los 80, ¿no? Entonces, el público predominante eran las amas de casa, mientras que en el programa vespertino eran los niños. También colaboraba eventualmente con Regio Musical, que era para jóvenes, y de vez en cuando hacía entrevistas para Estilo, que era para mujeres, pero con un perfil distinto al de ama de casa, ¿sí? Entonces, todo esto te abre los ojos a cómo es importante, desde que estás en una mesa de trabajo diseñando un concepto, desarrollando un concepto para proponerlo a una producción, tienes que pensar en qué ingredientes vas a combinar para que de esta combinación, de esta mezcla,
salga un producto acorde a aquel sector al que quieres llegar. Entonces, trabajar en una producción que genera contenidos para medios, sea este el medio que sea prensa, radio, televisión, lo que sea, siempre es de vital importancia no solo tomar en cuenta lo que tú pretendes, sino quiénes estarán del otro lado, que al final del día son los que van a determinar tu permanencia con aquello que les estás ofreciendo. Si no le gusta al público, si el público no lo sigue, no se vincula ni emocional ni intelectualmente a lo que le estás ofreciendo, pues tu vida en el medio será muy corta y tendrás que pensar en otras opciones, ¿no? Entonces, desde ahí es que resultó un llamado de atención importante. Y claro, también la idea de trabajar en colaboración, de moverte en equipo, de la presión de estar en programas en directo, que siempre te exige una organización máxima para que estés a tiempo cuando vas a entrar al aire, a terminar a tiempo también, no quedar demasiado largo con tus contenidos porque se pueden quedar cosas en el tintero. Entonces eso también te ayuda a desarrollar mucho la capacidad de percepción, la habilidad de investigación, de relaciones públicas, del timing de televisivo y pues bueno, fue creo yo, muy buen arranque en los medios porque esto que aprendí allá en Monterrey me sirvió mucho para lo que hice después, que ya fue a nivel, desde Ciudad de México a nivel internacional, que fue la participación en Siempre en Domingo y todos sus programas hermanos. Okay. Y luego, ¿cómo haces el brinco, por ejemplo, de toda esa área de producción, de estar en un programa en vivo, de la realización, de la preproducción de un programa, brincarte? ¿Qué te llamó la atención para irte por el guionismo? O sea, por esa área solamente. Ok, bueno, es que no fue tanto como brincar, porque desde entonces, además de todo el asunto de la producción, también mi colaboración en los programas implicaba el desarrollo de los textos, los rundowns, las escaletas, las tarjetas de presentación, la redacción de reportajes, la redacción de cápsulas para presentar a los invitados o los temas a abordar en las distintas secciones. Entonces, esto siempre se dio a la par, no fue ni como el huevo y la gallina, ¿no? Que fue primero, han estado juntos siempre. Entonces, ese fue mi caso. Ese fue mi caso, siempre estuve escribiendo, aunque para televisión ya lo había hecho antes de entrar a esta televisora, a nivel universitario para la producción de la Universidad Regiomontana que se transmitía en Senpae, que luego fue Canal 8 y actualmente es TV Azteca, Noreste. Era un programa llamado Ciencia y Cultura, el título tiene que ver con el lema, el motto de la Universidad Regiomontana y pues también fue una gran experiencia porque estaba bajo la batuta de maestros como Luis Martín, como Gerardo Garza Fausti, que eran mis maestros en la universidad, a la vez eran quienes producían ese programa y me guiaban en esta formación. Ellos, además de ser mis maestros de guión, de producción de televisión, pues también eran mis jefes en esta producción para la que yo colaboraba como becario. Entonces, siempre el camino fue por ahí y una cosa me fue llevando a la otra. La actividad como becario me abrió las puertas de la televisora local, la experiencia en la televisora local y mi tesis profesional en conjunto me abrieron las puertas en Ciudad de México y pues así se fue cayendo una ficha tras otra como en fila de dominó. Okay. ¿Y cuál fue tu primer guión que hiciste, pero que se publicó, que se vio? Ok, no fue propiamente un guión porque fue más bien un libreto teatral. Lo escribí a los 10, 11 años y se montó, recién había cumplido los 12, en el Teatro Nova de Monterrey, que es un teatro pues, bastante grande. Fue parte de un ejercicio del espectáculo Juegos Escénicos Infantiles, en el que casi 60 niños, 50, 60 niños, entre los 7 y 15 años, participamos, nos dividimos en equipos y cada equipo producía
su propia mini obra teatral, su pieza breve que ahora están tan de moda. Y mi equipo pues decidió montar aquella obra que yo había escrito antes y pues se dio la oportunidad y el momento en el que se está representando, recreando algo que tú escribiste, diálogos que tú diseñaste, personajes en los que pensaste ante un público y ver la reacción del público, pues es sin duda pues electrizante, motivador, y te me llevó más bien a pensar que eso era lo mío, que eso era lo que quería hacer, seguir contando historias, seguir produciendo contenidos para el público, independientemente la ventana en la que se ofrecieran, aunque principalmente me he movido más por el terreno audiovisual, televisión y cine. De hecho, escribes muy bien porque en teatro los cortos que has hecho, los textos cortos, el teatro en corto, que se dice aquí. Yo he visto todas tus obras, todas las obras que se han montado aquí, y todas me han gustado. Sobre todo, hay una que hizo Mónica Lozano. Sorbos de café. Sí, también en la que actuó Perla. ¿Perla? Diana Perla. Diana Perla. Ah, Diana Perla, sí, sí, Muros y Puentes. Ay, Muros y Puentes. Se te arruga el corazón. Sí, con eso sí lloramos, sí lloramos. Sí, con eso lloramos mucho. Con eso sí lloré mucho. Pero todas están muy buenas, todas. Muchas gracias. He tenido la fortuna de que todos los libretos de piezas breves se han montado en Ciudad de México, en Monterrey y en Miami. Algunas de ellas se han montado en Houston también y están en espera de nuevos montajes. Ahora que se están abriendo de nuevo las salas teatrales, de nuevos montajes y como adelanto, les puedo decir que hay por ahí un proyecto de un guión cinematográfico con una línea, un eje conductor que permita que las principales obras cortas que he escrito se combinen en una sola propuesta, pero ya para cine. Entonces vamos a ver qué tal nos sale. También he escrito obras largas como Exorcismo, que se montó en Monterrey, Mariposas enjauladas, y ahora está por montarse también próximamente Ave Fénix, que es una obra para 2 personajes, también de 2 actos. Y pues bueno, seguimos moviéndonos por ahí, pero desgraciadamente y afortunadamente, aunque suene contradictorio, no he podido darle todo el seguimiento que quisiera al quehacer teatral porque han estado surgiendo muchos proyectos para televisión, en series, plataformas y para cine. De hecho, próximamente este mes de noviembre, se estará filmando en Monterrey un largometraje que coescribí con Sinue Benavides, que dirigirá el proyecto. Es su primer largometraje, pero él ya tiene un muy, muy amplio historial produciendo y dirigiendo cortometrajes que han recibido reconocimientos en festivales alrededor del mundo, en Cannes incluso. Y ese mismo mes, casi a las fechas, se estará filmando también un cortometraje, 280 días, en Chicago, en Chicago, Illinois. Es un proyecto que se va a filmar bilingüe, una versión en inglés y en español, y pues también esperamos que los 2 proyectos les vaya bien. El proyecto en Monterrey, se me pasó a dar el título, será Somos Invisibles, que es algo que esperamos conecte mucho con el público porque aborda temas de interés social tan comunes que a veces no les ponemos atención. Entonces vamos a ver qué tal. Okay. Va a ser un éxito, vas a ver. Gracias. Porque ya sabemos que está de la mano de un buen guionista. Exacto. Y no es porque seamos barberas, Edwin. Oye, Edwin, por ejemplo, la película, sabemos, para quienes no sepan, tú eres el guionista de la película de Cantinflas, una película, un proyecto que estuvo nominado a los Oscar. Pero, ¿cómo fue eso? O sea, porque muchos vemos, o muchas personas ven hasta de que, está nominado al Oscar, pero ¿qué hay detrás de todo ese proyecto? ¿Qué tanta preparación se tuvo? ¿Qué tanto tuviste que investigar? ¿Cómo te metiste en la piel de Cantinflas para poderlo representar por medio de tu escritura?
Ok, bueno, de entrada quisiera señalar que no logramos estar en el grupo de nominados en la categoría de película extranjera, pero sí nuestro proyecto fue el seleccionado por la Academia de Cine en México para representar a nuestro país en la contienda por el Oscar en la categoría de película extranjera. Fuimos la película de representación oficial de México en la contienda por el Oscar. Y de ahí fuimos pasando los recortes de 87 a 60, a 50, a 40. Y ya cuando íbamos en el 25, ya después ya no te informan cómo va, cómo sigue la decantación de títulos, de opciones, hasta que dan a conocer los nominados al final. Ya esa última parte no nos tocó estar, pero el hecho de haber estado representando a México en la edición de ese año, en el 2015, pues definitivamente ha sido un gran logro, un gran honor. Y al momento que el guión de la película, precisamente por eso, esté en la biblioteca de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, pues se siente padre, se siente bonito, ¿no? Y bueno, este proyecto es un mérito compartido con todo el equipo, porque todos en nuestro respectivo momento a lo largo de la producción, pues invertimos nuestro mayor, mejor esfuerzo y siempre estuvimos al pendiente de cómo iba todo, de la batuta de Kenio Films, Vidal Cantú, Adolfo Franco y por supuesto de la dirección de Sebastián Del Amo. Todos siempre al pendiente de cómo desde esta idea que tuvieron Vidal y Adolfo de Kenio Films de producir una película biográfica que rindiera homenaje a don Mario y al legado que dejó para nuestra cultura popular, tanto en México como en toda América Latina, y por supuesto también fue conocido en Estados Unidos, en Europa y en otros lugares, pero donde más arraigado está donde hablamos este idioma tan rico del que él echó mano para generar esta manera de trabajar los discursos, ¿sí? Diciendo muchas cosas sin decir aparentemente nada, pero que si analizas tiene un fondo y trasfondo bastante interesante. Entonces, ese ingenio que él tenía, pues ha sido todo un legado, su personaje, su referencia social y demás. Entonces, la responsabilidad que me tocó fue precisamente la de investigar y había que investigar mucho. Porque pues de una figura como don Mario hay cualquier cantidad de información en todos lados. Sí, muchísimas fuentes bibliográficas, hemerográficas, videográficas, entrevistas directas, revisión de filmografía, de libros especiales que se publicaron. Por ahí hay uno que sigo conservando con mucho cariño sobre cómo se hizo la Vuelta al Mundo en 80 días, que de hecho marca el hilo, la línea de la trama, porque es durante la producción de esta película que Mike Todd requiere conectarse con Mario Moreno y a partir de esa necesidad de conectarse con Cantinflas es como lo va conociendo y aprender de él, y es la excusa para contarle al público también cómo Cantinflas llegó a ser Cantinflas, ¿no? Entonces, de obtener la mayor cantidad de información posible, revisarla, contrastarla, porque hay información real, información que es más bien mito y otra que sí es invento total. Entonces, decantar, depurar, ver qué anécdotas o situaciones te funcionan para dar al público una probadita de la personalidad no solo de Cantinflas, sino de don Mario Moreno, que en realidad era en quienes nos queríamos concentrar. Era él en el proceso de generar su alter ego, que fue Cantinflas, y no al revés. Entonces, pues sí era una responsabilidad muy, muy grande, siempre lo he dicho y lo repetiré en todo momento, porque pues el público que en su momento decidiera ver esta película tendría que estar en uno de dos lados, o cuestionando hasta dónde nos apegamos a las cosas como fueron, a lo que se sabe de cierto de don Mario y su carrera,
y respetamos aquello, y los que no lo conocen, ni a él ni al personaje, y que confiándose en que nosotros hicimos nuestra tarea con ética, con responsabilidad y respetando lo primero, podrían tomar lo que verían en la película como parte de su acervo cultural, ¿sí? Como algo de cierto. Entonces, pues sí, era un paquete tremendo. Sin embargo, creo que este enfoque que todos los que tuvimos la suerte de formar parte de este equipo, invertimos, pues logró grandes frutos porque pues en su estreno en América Latina tuvo una gran afluencia en taquilla, en su estreno en Estados Unidos en un fin de semana de Labor Day también tuvo una gran afluencia en taquilla, y a la fecha, a 7 años después de su estreno, ya casi 8 años de su estreno, la gente sigue preguntando por ella. Digo, en estos años he escrito otras películas, he escrito otros materiales cortos, largos y demás, pero la gente sigue recordando a Cantinflas. Entonces, eso es una señal de que algo se hizo bien, o que mucho se hizo bien, porque llegó al corazón de la gente. Incluso me hablan de escenas específicas, escenas muy emotivas, cuando Valentina le avisa que no pueden tener hijos, o cuando Mario se cuestiona su propia identidad y luego reniega del alter ego que ha creado porque ya no sabe si es lo uno o lo otro, o cuando Charlie Chaplin motiva a Mike Todd de que busque a don Mario y que le insista. Entonces, esas escenas me las comentan mucho, son las 3 que más me comentan, y definitivamente son de las más emotivas. Sí, porque son escenas que no sabíamos los espectadores, y nos sorprende verlas ahí, de que como Cantinflas lo veíamos muy alegre en televisión, pero no sabíamos lo que había en un trasfondo, todo lo que le estaba pasando, que él no lo demostraba en pantalla. Sí, porque finalmente en pantalla asumía una personalidad doble, es decir, la personalidad de Cantinflas y al mismo tiempo al personaje que Cantinflas le tocaba interpretar, ¿sí? Entonces, pues sí, se separaba, se dividía por completo el yo real del yo del personaje, ¿no? Y también lo hacía que su vida personal, si no se ventilaba en los medios, difícilmente se podría adivinar de lo que se veía en pantalla. Sí, porque es muy difícil. Nosotros como público creemos que el artista, como lo vemos en televisión, así vive, pero no comprendemos, como no sabemos lo que hay detrás en su vida privada, pues pensamos que todo vive maravilloso, todo es bueno, todo es bonito, pero no, también viven como nosotros, también hay problemas. Exacto. Finalmente la actuación es un oficio, y un oficio que se caracteriza precisamente en desligarte de tu yo real y tomar las características del personaje que te toca interpretar. Entonces, una cosa es eso, el personaje que nosotros vemos en pantalla, incluso al actor cuando lo vemos en entrevistas en pantalla, se está reinventando a sí mismo para dar una cara pública que no siempre corresponde a lo que es la cara privada. Se muestran actitudes, estados de ánimo, incluso hasta formas de pensar distintas a las que se tienen o se mueven en la realidad, porque es la cara que se da al público y con la que se pretende ligar esa atención y mantener esa atención. Algunos sí son ellos mismos, digo, hay muchos casos, pero la gran mayoría se guarda la parte privada para sí y busca, en la medida de lo posible, no reflejarla cuando está ante el público, porque piensa que su función es entretener, es divertir, es buscar que se genere un punto de reflexión y demás, y no tanto el dar de qué hablar con su vida privada. Aunque ahora todos los programas de espectáculos se dedican a hablar de la vida privada más que los resultados del trabajo público, ¿no? De los actores, los cantantes y demás. Pero pues también nosotros como espectadores de este tipo de contenidos,
pues es lo que queremos enterarnos, ¿sí? Es lo que el público quiere consumir, porque ves los resultados de un trabajo en pantalla y quieres saber qué hay detrás, cómo viven, si están casados, si tienen hijos, si estudiaron, si no estudiaron, etcétera. Es parte del sabor de conocer integralmente a la personalidad que seguimos, ¿no? Es válido, es legítimo, pero ya cada quien decidirá si las expone o no. Así es. Bueno, Edith, otras cosas. Tenemos muchas preguntas que hacerte porque sí sabes que ella es maestra de universidad. Uh-huh. Y sus alumnos se les comentó que se iba a hacer una entrevista al guionista Edith Tijerina y ya sabes que llovieron 1000 preguntas. Si ok, muy bien, qué bueno. Imagínate cómo estudiarían todos los alumnos aquí. Donde no me entiende nada a mí y quisiera mejor preguntarte a ti. Sí, no es que no te entiendan, es que quisieron tener una segunda opinión. Ah, claro, sí. No, sí, claro. Ya me levantaste el ánimo. Sí. Bueno, es que es muy diferente a alguien que ya tiene experiencia, ya tiene mucha experiencia y sabe mejor cómo guiarnos a todos, porque nosotros también tomamos un curso contigo de guionismo. Muy bueno. Muy Gracias. bueno. Pero ya llevarlo a la práctica, todo encaminar, cómo saber cómo llegar. Por ejemplo, una de las preguntas de los alumnos es esta, que dicen, yo tengo mi guión, ahora ¿a dónde me dirijo? ¿Dónde lo registro o dónde lo puedo inscribir para que algún productor lo lleve a su realización? ¿O alguien más que la pueda ver, que la pueda producir? ¿O hacia dónde voy? ¿Hacia dónde? ¿Qué es el siguiente paso que tengo que dar? Ok, primero que nada, registrar el guión. Es parte de la pregunta. ¿Dónde se registra? Hay que buscar las oficinas de Indautor. Hay un par de oficinas ahí en Monterrey y la oficina principal está en Ciudad de México. No sé en estos momentos, por asunto de pandemia, cómo es que se esté dando el servicio de Indautor, pero supongo que en la página se lo darán paso a paso qué línea tiene que seguir para lograr este registro. Antes de la pandemia, el asunto era ir a la oficina, llevar tu guión, un par de copias, consultar los requisitos en la página, hacer un pago en el banco, un pago mínimo, creo que son 200 y pico de pesos, algo así. Con este pago y con tus copias de guión, ya se hace un análisis del proyecto, ve que no se parezca a otros que ya están registrados, desde el título, el contenido y demás, y después de un tiempo, regularmente 2, 3 semanas, muy rara vez es más, ya te dicen si procede el registro o si no, y si sí, ya te mandan tu ficha de registro ante derecho de autor. Desgraciadamente, el estar registrado no te garantiza que no te van a robar tus ideas, que no te van a piratear tu guión, pero sí te protege a que si lo hacen, puedas tú estar con el mango de la sartén en la mano, ¿sí? Y pues al menos darle un susto a aquel que se atrevió a tomar lo que no era suyo, ¿no? Claro. Es importante registrar y que preferentemente no le muestres tu trabajo a nadie que no sea de tu confianza si es que no está debidamente registrado. Ahora, ¿a dónde lo puedes llevar? Hay desde convocatorias en distintas instituciones para concursos de guión, que de hecho no te aceptan tu guión al concurso si no va debidamente registrado, por eso es un paso importante desde el principio. Y ahí, mientras se evalúa tu guión para ver si gana o no gana, siempre pasa por muchos ojos. Por la gente que hace la preselección, por los jurados, por quienes deliberan al final y demás. Y independientemente de que tu guión gane o no, está por ahí siempre latente la posibilidad de que a alguien le guste y tal vez te busque y te proponga o publicarlo, o te proponga moverlo, o te proponga producirlo. Siempre se puede dar. El asunto es que se conozca tu trabajo, que se promueva tu trabajo,
porque nadie va a adivinar lo que tienes guardado en el cajón o en la memoria de tu computadora. Tienes que promoverlo, porque luego está uno en esta disyuntiva de, ok, ya lo registré, pero si como quiera tengo el riesgo de que me lo roben, ¿a quién se lo muestro? Pero si no lo muestro, entonces ¿cómo me lo van a producir? Entonces está si sí o si no. Va a sonar feo lo que voy a decir, pero son riesgos que se tienen que correr, son riesgos que se tienen que correr, así como puedes caer con gente que te use y que use tu trabajo, que se aproveche de ti o de tu interés como guionista que empieza, de que lo que has escrito se conozca, puedan tomar partido. Pero también hay instituciones, hay instancias, hay grupos, casas productoras e incluso particulares que de verdad están interesados en promover y en fomentar los nuevos talentos y les abren las puertas. El asunto es buscar, es buscar. Hay casas productoras, sobre todo acá en Estados Unidos, en las que cada vez que tú pretendes hacer llegar un guión para que lo revisen, primero te lo piden a través de tu representante legal. No lo aceptan si lo lleva directamente el guionista, precisamente porque no se quieren meter en problemas. Te exigen que esté debidamente registrado, pero también, y esto es muy curioso, te piden que firmes una carta responsiva en la que, entre otras cosas, por ahí se dice que quedo en el conocimiento de que es probable que la casa productora ya tenga en su acervo un guión que podría parecerse al mío y entonces, si eso ocurre, yo no podré demandar por robo de idea, porque pues ahí estaba, supuestamente. O también está el asunto de que tú aceptas que pase por los distintos ojos que van a leer, a evaluar tu proyecto para ver si la productora te lo compra o no, y pues no sabes quién los va a revisar, cómo los va a revisar, si le va a poner atención o no. No lo sabes, pero volvemos a lo mismo. Son riesgos que se tienen que correr. ¿Qué tal y si sí te lo compran? ¿Qué tal y si sí? Aunque tal vez te digan que no, y más adelante veas por ahí una película con una historia muy casualmente parecida a la tuya, ¿sí? Nunca se sabe. Ahora, para cerrar este tema, un llamado con todo el corazón a que, por favor, cuando les rechacen sus guiones, no se desmoralicen, no caigan en depresión, ni en tristeza, ni en nada que les haga desistir de seguir intentando. ¿Por qué? Porque te pueden decir que no a tu guión o porque en ese momento no correspondía a la línea temática que a ellos les interesa producir, o porque igual tenían tantos guiones que ni los leyeron y encontraron antes de ti, antes de leer el tuyo, encontraron 2 o 3 que van a producir y pues ya no siguieron leyendo y mejor te lo regresan. O la gente que lo leyó a veces están solo como un primer tamiz y ni lo leen a fondo o no lo analizan a fondo o tal vez no tengan del todo la capacidad para hacer una evaluación de peso de tu trabajo. Entonces, que te lo regresen o que te lo rechacen no significa para nada que tu guión sea malo, ¿sí? Hay muchísimos ejemplos de guiones que se estuvieron moviendo de una productora a otra y lo rechazaban y finalmente se produjeron y terminaron siendo clásicos del cine. Digo, el ejemplo que se me ocurre está Casablanca, por ejemplo, que pasó por muchas productoras antes de que lograra ser aceptado. Y bueno, recientemente ustedes tal vez estén al tanto del éxito que ha tenido una serie llamada El Juego del Calamar. Digo, el guionista y productor de esta serie estuvo 10 años ofreciendo el proyecto a uno, a otro y a otro y no se lo habían aceptado. Imagínense lo que aquellos que no se lo aceptaron están pensando ahora que han visto el gran éxito mundial que están teniendo. Pero así pasa, nunca se sabe. El asunto es no desistir. Exacto, claro. Por algo. Bueno, mira, ahora estas 2 preguntas van de la mano. Un joven pregunta, ¿cómo lograr un desarrollo de personaje efectivo sin caer en cliché y no extendiéndose demasiado? Y el otro dice, ¿cómo brindar o marcar una personalidad a tu personaje?
Ok, bueno, sí, efectivamente van de la mano. El asunto de la construcción de personaje es el meollo de toda trama, sin duda. Un personaje mal trabajado, mal desarrollado, difícilmente te puede llevar a una buena historia. ¿Por qué? Porque es el anzuelo con el que el público se va a vincular emocionalmente con lo que tú le cuentes. Necesita engancharse del personaje para que entonces le importe lo que le va a pasar al personaje, ¿sí? No son las situaciones las que me van a llamar la atención para luego llevarme al personaje, sino al revés. Entonces, en la medida en que el público tome al personaje y lo haga propio, entonces le va a dar seguimiento a este a lo largo de todas las historias. Por ejemplo, en la película Titanic, esta es una película que aborda un tema nada nuevo en su momento, ¿sí? Ya se había abordado en infinidad de cortometrajes y de largometrajes, incluso en series de televisión, y no habían tenido el éxito abrumador que tuvo la película de James Cameron. ¿Por qué? Porque aquí lo que James Cameron hizo fue crear dos personajes que jalaran la atención y el interés del público para que a través de lo que ellos vivían sobre este barco, entonces se enterara el público de lo que le pasó al Titanic. No es la tragedia del Titanic y ver quiénes iban ahí, sino ver quiénes iban ahí y que te importe que el barco se hunde o no se hunde. ¿Sí? Entonces, ahí está. De hecho, Jack y Rose no son más que una versión en alta mar de Romeo y Julieta, pero ahí ya tendríamos que hablar de adaptaciones y demás. Volviendo a los personajes, cómo construirlos de tal manera que resulten entrañables para el público sin caer en los clichés. Los clichés siempre van a estar, siempre. Aun cuando no queramos caer en ellos, siempre van a estar porque crecimos con ellos. ¿Sí? Nosotros hemos visto cualquier cantidad de películas, cualquier cantidad de series de televisión, cualquier cantidad de obras teatrales. Entonces, se nos va grabando. Tal vez si nos proponemos recordar alguna, no nos venga a la mente, pero hay algo que se queda, ¿sí? Y que en conjunto, todas estas experiencias que nosotros tenemos al ver esos materiales, al recibirlos y al ser impactados por ellos, se queda como parte del acervo que luego sale en lo que nosotros hacemos. Todo lo que hacemos es resultado de las experiencias que hemos venido acumulando. Y en esas experiencias está el material que vemos. Sí, está todo lo que escuchamos. Entonces, bien que mal, esos clichés salen ahí. El asunto ya no es tanto evitar los clichés, sino saberlos reconocer. Y que cuando estás escribiendo tu guión, al momento de la reescritura y de la lectura para volver a reescribir y así sucesivamente hasta que quede a tu gusto, puedas identificar los clichés. El problema no es que estos salgan, el problema es que uno mismo no los identifique. ¿Sí? Ahí es donde está el pero del asunto. Entonces, no te esmeres en evitar los clichés. Tú desarrolla tu guión a tu convicción, a tu sensibilidad y al ritmo que has decidido para contar esa historia. Ya que lo tengas, eso sí, nunca el guión queda bien al primer tratamiento. ¿Sí? Eso es apenas una cama de trabajo, una mesa con las piezas dispuestas. Es cuando tienes este primer tratamiento, cuando arranca la segunda parte del desarrollo de guión, que es justamente el de la revisión y el de la reescritura. Y reescrituras pueden ser N, 5, 10, 15, el draft número 58, N, ¿sí? Lo vas puliendo, lo vas puliendo, lo vas puliendo, hasta que tú mismo te des cuenta que ya no estás con un personaje cliché, que ya no se expresa cliché y que ya no actúa cliché. Ahora, una cosa importante aquí. Antes que pensar en los diálogos o en los parlamentos, hay que pensar en cómo el personaje reacciona a las situaciones que se le presentan. Porque si ustedes recuerdan, el cine
antes de Sonoro era solo imagen y se contaba la historia solo con imágenes. Entonces, en cine, el diálogo o el parlamento no es el principal elemento. Este viene solo como un complemento para informar al público aquello que no puedo transmitir a través de las reacciones, a través de las acciones y los gestos de mi personaje. Solo lo que no pueda transmitir a través de eso, entonces sí, ya que lo exprese, ¿sí? Entonces, si voy decantando y recortando esta necesidad de diálogos, porque hay guionistas que piensan que entre más diálogos pongan es mejor su guión, están completamente equivocados. Al contrario, hay que administrar, hay que cuidar mucho, dosificar el recurso del diálogo del parlamento, y si no ayuda a que progrese la historia, no ayuda a dar información sobre el personaje y no ayuda a generar intrigas sobre lo que sigue, entonces ese parlamento no tiene sentido, no sirve, no es útil, adiós. Recortar, recortar, recortar. No es de que escribamos frases bonitas, es que escribamos frases que tengan utilidad para el progreso del personaje y de la historia. Entonces, si tú te preocupas más por lo otro que por qué tantos parlamentos voy a escribir, ya estarás dando un gran paso a evitar que, perdón la expresión, que tu personaje sea rollero, ¿sí? Entonces, cuidar eso. Y cuidar también que el personaje hable por sí mismo. No que hable el guionista a través del personaje, sino que el personaje, hable por sí mismo. Es decir, nosotros como autores le decimos al personaje qué es lo que va a decir. Yo quiero que en esta escena tú saludes, por ejemplo. Entonces el personaje, según su perfil, va a tener su propia forma de saludar, que quizás sea muy distinta a cómo saludaría yo, el guionista, ¿sí? Y ahí es donde está la clave. Tienes que conocer muy bien a tu personaje, ármale su historia previa, aunque esa historia no se cuente en la película, pero tú tienes que conocer toda la biografía del personaje. Ahí hablamos de un perfil integral, sociológico, psicológico, físico interno, y en la medida en que lo conozcas a fondo, el personaje fluirá mejor, ¿sí? Porque ya tú tienes todos los antecedentes para dar por asentado cómo el personaje de ese perfil va a enfrentar todos los bemoles, todos los peros que se va a encontrar para conseguir aquello que necesita. Y esa es otra cosa. Si el personaje no necesita algo, no carece de algo, no quiere algo con vehemencia, entonces tu personaje va a ser un mueble sentado, puesto ahí en la esquina y arrumbado, ¿sí? Tu personaje tiene que requerir algo, necesitar, querer algo con todas sus fuerzas, algo que esté en riesgo, que lo ponga en riesgo y que lo empuje, que lo mueva a hacer cosas. ¿Sí? Entonces, de esa necesidad y del conocimiento de su perfil va a salir un personaje más auténtico, más aterrizado. ¿Sí? Natural. Que creo que más esa es la idea. Es eso, ¿no? Separar la personalidad del escritor o del guionista de tu personaje, que es mucho más complicado que caer en un cliché. Bueno, en lo personal, porque yo tuve mucho ese problema. Escribí una historia y todos los personajes sonaban muy a mí. Entonces, como que darle su personalidad a cada uno sí me costó hasta que ya, digo, como tú me dijiste, con la práctica, y sí, efectivamente con la práctica ya cada quien se nota muy diferente. Hay personajes que tengo que son lo contrario a lo que yo soy. Entonces, exacto. Sí, que de pronto son muy nosotros o son muy todos iguales entre ellos, ¿sí? Igual encontramos un patrón, un machote de personaje y luego todos son iguales y lo único que marca la diferencia es cómo los describimos físicamente. Pero todos piensan igual, todos hablan igual y entonces ahí también se pierde el abanico de personalidades, se cierra y pues también es una barrera para que lo que estás contando consiga capturar la atención integral de la gente, no solo el interés por la intriga misma de lo que le va a pasar, sino también su interés, y lo hemos dicho antes, su interés emocional y su interés intelectual. Sí, y como dijiste tú, o como lo han dicho varias personas,
que también tomamos un curso con un diplomado con Hernán Galindo, Ajá, ajá. como dicen ustedes. Maestrazo, Hernán, gran amigo. Un saludo para él. Uh-huh. Siempre hay que leer del personaje que vamos a escribir, o sea, informarnos de todo. Yo estoy escribiendo un mini-guión, un cortometraje, pero estoy informándome mucho de psicópatas. Muy bien. Porque está un psicópata. Y es impresionante lo que he leído, que digo yo, wow, pues he puesto muchas cosas y me puse, ya lo guardé, tengo como 3 años que lo estoy escribiendo. Es un cortometraje que durará como 25 minutos, pero tengo 3 años escribiéndolo, porque me estoy informando de mis personajes, son 3. Muy bien, es lo mejor informarse. Sí. Y ese psicópata me sorprende tanto que a veces estoy dormida, me estoy durmiendo y despierto y me quedo pensando, estoy viendo el techo y digo, ¿cómo puedo escribir de esa persona? O sea, cómo la mente te juega a veces imágenes muy fuertes. Claro, claro, porque ya ahí es donde estás generando al personaje y sus acciones, ¿no? Sí. Y eso que estás pensando, eso que la imaginación te está jugando, es lo que después vas a trasladar al papel. Y mira que esto que mencionas es muy importante. Un guionista que no está abierto a observar todo lo que pasa a su alrededor, observar con detenimiento, no ver, observar. Detalle e investigar, darse a la tarea de investigar y de invertir mucho tiempo y esfuerzo y a veces hasta dinero en investigar, entonces corre el riesgo de que sus historias sean inconsistentes, tengan problemas de continuidad, tengan poca fuerza argumental, ¿sí? Información tan difusa que cualquiera la pueda cuestionar. ¿Por qué? Porque no se dio a esta tarea previa de investigar todos los temas que se vayan a involucrar en el desarrollo de tu historia, ya no solo en el personaje, sino también lo que va a ser. Si se enferma, de qué se enferma, cuáles son los síntomas, qué tratamiento tiene que pasar, qué riesgos tiene, etcétera. Si está metido en un problema legal, qué implicaciones, cómo se abordarían, lo demandarán, no lo demandarán, cómo procedería, qué peros le pondrían para poder sacarlo, etcétera. Entonces, tienes que ser médico, abogado, ingeniero, de todo, dependiendo del tema que estés tratando, porque no va a salir de la nada lo que vas a describir sobre las situaciones que van a enmarcar tu personaje. No salen de la nada. Por eso, luego uno se tarda tanto en escribir un guión. ¿Sí? Sí, dirán, sea de cortometraje o de largometraje. Oye, yo tengo años escribiendo un guión de largo, sí, porque no es sentarte a escribir 90 páginas. Es mucho trabajo previo antes de sentarte a escribir esas 90 páginas. Por eso de pronto cuando doy algún taller de guión y hablo de los pasos previos, los alumnos me dicen, oiga, pero ¿en qué momento vamos a empezar a escribir el guión? Si ya no estás hablando de la progresión dramática y del perfil del personaje y de todo todos estos variables y tipos de conflicto y demás, ¿en qué momento vamos a escribir? Desde el momento en que estás revisando estos elementos, estos ingredientes, ya estás escribiendo tu guión. Sentarte ante la computadora es apenas una partecita del macro proceso que esto es. Y entonces ahí ya les cae el 20. Al contrario, ponte a escribir un guión sin haber visto todo aquello. A ver, no te va a salir de la mano. No. Esto es muy importante que estás diciendo porque los alumnos piensan que, voy a escribir un guión y entonces ya lo termino. O sea, lo escribo y ya terminé. No, hay muchas cosas. Yo le platiqué a una persona porque estoy tomando un curso de morfopsicología, porque me interesa mucho el perfil de un psicópata. Y estoy tomando ese curso y le estaba comentando a esa persona y dice, pero tienes 3 años escribiendo eso. Sí, ¿y cuánto va a durar? Como 20, 25, media hora, ponle máximo. Y te estás tardando 3 años y le digo, todavía no lo termino, todavía me falta. Y dice, no, entonces los muchachos que se meten a estudiar eso, pues, ¿de qué van a vivir después? Digo, no, van a aprender bien, tienen que aprender porque no se trata de escribir así y ya está, ahí está. Pues si vas a escribir un mugrero, tienes que informarte. Pero los alumnos, como están jóvenes, piensan que esto es ya lo escribo en 5 minutos y ya está. Claro. Tengo una idea. Yo, por ejemplo, esto
los jóvenes hay que decirles, haz primero un borrador, a ver qué quieres. Que quiero 3 personajes, o sea, escribe qué características tiene cada personaje y escribe un pequeño borrador o con un mini guioncito para que veas de qué se va a tratar todo tu guión y de ahí ya vas partiendo. Exacto. Pero tienes que investigar a cada uno de tus personajes. ¿Qué hacen? Sí. ¿Qué estudian? ¿Qué leyeron o no estudiaron? ¿Son vagos? No sé. Claro, ¿no? Y esto después la historia misma. ¿Qué les va a pasar? ¿En qué orden? ¿Sí? Hacer tu línea de tiempo y luego ver las posibilidades y lo cuentas en cronología o utilizas flashbacks o flash forwards o escenas oníricas, qué recursos narrativos vas a tomar. También la toma de esas decisiones también lleva mucho tiempo porque tendrás muchas maneras de contar la misma historia, pero de esas formas, de esa gran cantidad de opciones, habrá una que te tenga que convencer más que las otras. ¿Sí? Entonces, son procesos que requieren tiempo y maduración y demás. Incluso la misma escritura del guión. Una vez que lo terminas, este primer tratamiento, tienes que dejarlo descansar un tiempo para que cuando lo vuelvas a leer detectes más fácilmente sus áreas de oportunidad. Sí, antes decíamos los errores, ¿no? Ahora se les dice áreas de oportunidad, pero finalmente son eso, ¿no? Lo que se tiene que pulir. Si te das a la tarea de revisar y de reescribir inmediatamente después, vas a venir tan viciado, tan ciclado con todo el trabajo que has hecho hasta el momento, que por más que lo leas no vas a detectar. Tienes que dejar que tu guión descanse y tú también. Exacto. Y luego ya sacarlo y retomar en esa etapa, ¿sí? Desgraciadamente, y esto tiene que ver con lo que comentabas hace un momento, mucha gente entra a estudiar guionismo o producción de cine en general, llevado más por la idea del glamour, de estar en festivales, de caminar por la alfombra roja, de ser entrevistado por los medios y demás, sin pensar en toda la exigencia que hay antes, todo el trabajo que hay que hacer para llegar al momento en que tu película esté en pantalla y puedas pasar por esa alfombra roja. No es en automático, no es ya me inscribí hoy, ¿dónde está mi invitación para ir al Oscar? No es así, ¿sí? Entonces, en la línea, después de esa inscripción, la gente se va saliendo, ¿sí? Va desistiendo, hay mucha deserción. ¿Por qué? Porque no es lo que imaginaban, ¿sí? No es lo que creían. ¿Por qué? Porque sus motivaciones eran muy distintas a las de realmente escribir, ¿sí? A las de realmente escribir o a las de realmente producir. Digo, es difícil, es duro, pero pues al final del día se queda quien se tenga que quedar. Como en todo, es como en todo. Mira, hay otras preguntas. Por ejemplo, hay una chica, es que estas ya son más en cuanto al proceso que se lleva. Una está preocupada porque cómo escribir una historia que sea interesante desde principio a fin, que no te aburra, que te enganche y que no te aburra. Otro dice, es que cómo puede hacer porque no tengo creatividad para escribir algo. Y luego también, esto hizo acordarme, yo sé, si te revuelvo, ahorita te lo repito, pero eso también me hizo acordarme de las veces que tú decías, es que a veces tú escribes un guión porque a ti te nace y tú vas y lo presentas a las diferentes casas productoras. O también hay veces que es por encargo. O sea, ¿qué tanto varía también las ganas y la creatividad y la investigación y la premura para escribir algo por encargo? O sea, todo eso, como todo, bueno, es que todo conlleva un trabajo, obviamente. Y también les he dicho de los tratamientos, es que les digo, es que son varios tratamientos. Primero es un tratamiento y luego te dicen, no, hay cambio de esto, de esto, de esto, y va un segundo tratamiento, un tercero, un cuarto, 10º tratamiento dependiendo, y es donde ya como que dicen, ay, es que entonces también entra la forma en la que te enojas, porque dices, es que entonces, ¿por qué estoy cambiando? Si yo lo estoy escribiendo, si yo soy el guionista, ¿por qué lo tengo que cambiar? Si fue mi idea, si yo investigué, o sea, todo ese proceso es lo que frustra a la hora que yo les comento a mis alumnos, y dicen, es que ¿por qué? Pero pues, porque yo lo aprendí de tijerina. Okay. Bueno, a ver, déjame ver si recuerdo bien los puntos. El primero es el asunto de la creatividad y otro el asunto de la inspiración y si
cómo lidiar con ella. Exacto. Bueno, yo creo que una cosa igual también podría ir con la otra. El tema de la creatividad puede jugar un papel importante aquí si nosotros le damos el poder principal en nuestro oficio, ¿sí? A veces no es tanto de esperar a que nos llegue la creatividad o la inspiración. Aquí más que inspiración, yo creo que es un tema de disciplina, ¿sí? Que tú te vayas armando y formando el hábito de escribir siempre. No es de que, hoy no me siento inspirado, hoy no voy a escribir, me espero un día más y mañana tampoco, y empiezas a procrastinar. Entonces, se te van los días y los años sin avanzar ni una sola página. Entonces, debe ser al revés. Así como señalabas, como hay guiones que uno escribe en especulativo a su ritmo, a su decisión, a su propio albedrío en cuanto a los temas y demás, también está aquello que es por encargo. Y si te lo encargan, aquellos que lo han solicitado van a tener todo el derecho de estar sobre ti, de estarte exigiendo resultados, avances, fechas de entrega y demás. Entonces, es aquí donde entra esto de que no se trata de esperar la inspiración, se trata de generar una disciplina y de pensar en lo que hacemos como un trabajo, independientemente de que se nos vaya o no a pagar por ello, ¿sí? En el caso de los guiones especulativos, nadie nos paga por ello porque son de modo propio. Es algo que nosotros decidimos hacer, pero que eventualmente tenemos que hacer porque cuando salgamos a buscar una oportunidad a las casas de producción, pues nos van a pedir ejemplo de lo que hemos hecho. No le vamos a salir como aquel comercial de, bueno, es que primero deme la oportunidad para generar experiencia. ¿Cómo quiere que tenga experiencia si no me da la oportunidad? Si se puede generar experiencia porque tú puedes escribir tus propios guiones, no te esperes a que alguien te los pida. ¿Sí? Desarrolla tus guiones de cortos, de largos, de cápsulas, de reportajes, de lo que sea, y ve guardando debidamente registrados para que cuando llegues puedas mostrar cómo es tu desempeño en esa tarea, ¿no? Y en el asunto de los guiones bajo solicitud o por encargo, pues con mayor razón tienes que ponerte horarios, tienes que trabajar la disciplina, y si no tienes lo que tú llamas inspiración para cierta escena, entonces se supone que ya tienes para ese momento una escaleta debidamente desarrollada, entonces busca alguna escena posterior o anterior que puedas retrabajar o que puedas desarrollar mientras te llega lo que tú sientes que es el feeling adecuado para la escena en la que te atoraste. Entonces, no hay pretexto para quedarse atorado. Es que la escena del asesinato no sé, entonces me voy a esperar, ¿no? Entonces, ve cuando descubren al muerto y ve cuando empiezan a investigar y ya que te sientas apto para aquella escena en la que te atoraste, entonces regresa, pero no tomes como excusa. Esto es muy factible que caigamos en las excusas baratas de por qué no se avanza, perdón, de por qué no se avanza. El asunto es no dejarse llevar por eso, ¿no? Es que estoy en mi proceso creativo y yo como un ente dedicado al arte me voy a bla, 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 bla. No, nada de eso. O sea, ser flojo no se justifica, ¿sí? No tiene excusa. Entonces, es más bien esto. Siéntate a escribir y genera una disciplina, como cuando estás en la universidad y te pones cierto horario para estudiar o cierto horario para hacer la tarea, igual acá para escribir, ¿sí? Aún cuando sea revisar las escenas, ver cómo vas o releer lo que has avanzado, pero dedicar cierto tiempo, y va a llegar un momento en el que casi en automático vas a tener la necesidad de irte a sentar en tu computadora en esos espacios que ya has dedicado cotidianamente para el proceso creativo. Entonces, no es de que haya o no haya creatividad. Finalmente, no hay temas nuevos. No hay temas nuevos. Los alumnos de pronto nos esmeramos en buscar y buscar un tema. Voy a buscar un tema que nunca se haya tratado para sorprender a mi maestro y sorprender a la producción. Y no van a dar con uno. No hay temas nuevos.
esmérense, esfuércense en buscar formas nuevas, frescas, distintas de abordar los temas que ya otros han tratado. Entonces, eso es lo que le va a dar un plus a tu propuesta, a tu trabajo, ¿sí? La nueva manera de contar las historias, la nueva manera de desarrollar tal o cual personaje, ¿sí? Hablábamos de Romeo y Julieta en Titanic hace un rato. Ok, sí, eso fue Romeo y Julieta en un barco. Y antes vimos a Romeo y Julieta en los suburbios de una ciudad estadounidense, entre dos pandillas, que fue Amos y Barreras. Y en México vimos a Marte Duele, otra pareja que pertenecía a grupos contrarios. En fin, ahí está el meollo. Es el mismo tópico, el mismo punto, pero contado de distintas maneras que, si no nos ponemos a analizarlos, pareciera que son propuestas completamente distintas. Y lo son en la forma, pero en el fondo terminan siendo lo mismo. ¿Sí? No estoy justificando el asunto de copiar ideas, no es eso, sino de generar tu propio estilo, tu propio criterio de desarrollo y tomar situaciones clave de los dramas y de las tramas que se han establecido como las anclas del trabajo autoral y darle tus propios tratamientos. ¿Sí? Hay apenas entre 5 y 8 conflictos básicos y situaciones básicas que tú encuentras en cualquier propuesta audiovisual y en cualquier propuesta dramática. ¿Sí? El asunto es que la gran variedad de títulos que hay se debe, afortunadamente, a la capacidad que todos tenemos de agregar nuestro estilo, nuestra inventiva, nuestra propia capacidad de expresión al desarrollo de las mismas. Otra pregunta, David. Ahorita que decíamos de los tiempos, por ejemplo, como me decía esta persona, ¿por qué me tardo tanto en escribir? Porque como a mí no es encargo, es mía. Y cuando hacemos algo, cuando escribimos un libro, una obra de teatro, guión, etcétera, hasta un poema, no queremos que nadie nos lo venga a cambiar, porque es muy de nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué me le cambias? Pero bueno, en este caso, las personas, los alumnos que van a ver, las personas que ven que están escribiendo guiones, ¿cuál es la diferencia? Porque los que escribimos así que no tenemos tiempo, yo tengo ya 3 años, y los que son por encargo, ¿cuánto tiempo te piden que lo tengas que escribir? Ya, y ahí sí te tienes que ir más rápido, tienes que ir con especialistas y todo eso. En ese caso yo iría con psicólogos, oye, ¿cómo actúa un psicópata? ¿Cómo actúa esto? ¿Verdad? Y ya me informaría más rápido porque ya el tiempo apremia. Claro. Bueno, aquí el tema de los tiempos, como ya no depende exclusivamente de ti, sino de tu relación de trabajo con quién o con quienes te han contratado para desarrollar el proyecto, entonces ya el nivel de presión es otro. Sí. Porque aquellas personas están esperando la entrega de tu guión o de tu tratamiento para poder dar seguimiento a otras actividades en la preproducción, en la producción o incluso en la entrega para distribución y exhibición de lo que se espera tener como resultado final. ¿Sí? Entonces, estás en la conciencia de que si tú no entregas en tiempo y forma tu guión, tu documento de guión, vas a detener todo lo demás. Entonces viene una presión tremenda y eso hace de que tengas ganas o no tengas ganas o quieras ir a la fiesta de tu sobrinito o irte a tomar la copa con los amigos, o lo canceles y te concentres. ¿Por qué? Porque o ya no te vuelven a contratar o ya no te pagan aquello que te prometieron, o tienes que regresar aquello que te pagaron como avance y ya te lo gastaste. Entonces, es otro nivel de presión, ¿sí? Entonces, los tiempos los marcas según el cronograma que tiene la casa productora que te ha contratado. De pronto también es por negociación. Oye, ¿cuánto calculas tú que te llevará tener de aquí al primer tratamiento? Bueno, yo calculo 3 meses o 5 meses, o yo mismo hago un estimado, se los planteo y ellos me dirán si me lo aceptan o no. Oye, ¿lo puedes entregar un poco antes? O ¿sabes qué? Igual un poco después. Se hace la negociación, ¿sí? Pero siempre en el entendido de que si se hace esta negociación y se llega a un acuerdo,
Entonces, es un acuerdo que hay que respetar. Ni aquel te lo va a pedir antes, ni tú lo vas a pretender entregar después. Digo, hay que respetar el tema de los acuerdos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está la principal diferencia, que el nivel de presión es distinto. ¿Sí? Es como si te digo, oye, ponte a estudiar biología porque tienes un examen mañana y de ese examen depende que no pases año y tienes que pagar de nuevo la colegiatura, ponte a estudiar biología porque te interesa saber cómo es que se genera los hongos en cierta temporada. ¿Sí? Entonces, cuando es por interés, lo vas dejando. Cuando es por interés personal, tal vez lo dejes o tengas cosas a las que te interesen más todavía. Cuando es por compromiso de trabajo ya es muy diferente. Sí. Y si lo dejas a la y se va, entonces ya estamos hablando de un tema de falta de responsabilidad y falta de ética, ¿no? Y lo que mencionabas también de que no queremos que nos cambien las cosas. Yo lo entiendo cuando escribes un poema, yo lo entiendo cuando escribes un ensayo y demás, pero incluso cuando escribes una novela, un cuento, estás propenso a que te lo modifiquen de algún modo porque tienes que pasar por la edición o por el equipo de edición de la casa que te va a publicar aquello. Entonces, pero aquí ya hablamos de ver asuntos de ortografía, de sintaxis y demás. Quizás, y digo quizás porque de pronto sí se da, no te cambien tu estilo, pero sí hay detalles que se depuran para estar en ciertos estándares cualitativos de la editorial. ¿Sí? No es lo mismo publicar un post en Facebook que pedirle a una editorial que invierta tiempo, dinero y esfuerzo para sacar tu libro. Entonces, ya desde ahí, ellos pues tienen su derecho de meter mano, ¿sí? Quizás no para cambiar, sí para ajustar. En el caso de los guiones, y esto también hay muchos colegas que se enojan cuando el director le cambia algo, cuando algún actor le mueve algún parlamento y demás. Los entiendo perfecto porque finalmente el guión es como, y perdón la comparación, es como si fuera tu hijito, ¿sí? Lo engendras, lo desarrollas, lo estás gestando, y luego lo das a luz y no quieres que nada lo toque. ¿Sí? Pero así como tu propio hijito lo metes a la escuela y las maestras y los maestros lo van formando, lo van cultivando, lo van haciendo una persona informada para que pueda enfrentar cada vez más y mejor la sociedad, también tu guión, de pronto, cuando cae en las manos del resto del equipo de trabajo, está sujeto a observaciones. ¿Sí? Claro, tampoco se trata de que de manera arbitraria te alteren todo lo que has entregado, porque después de esto, tú y nadie más que tú sabe perfectamente por qué escribiste tal parlamento o por qué tal reacción o por qué este personaje salió aquí y no acá, etcétera. Entonces aquí se vale que le metan mano, se vale siempre y cuando la propuesta de ajuste sea constructiva y para bien de la producción en general. Y segundo, que no sea a la y se va, que no sea de porque, me sonó bonito, mejor vamos a poner esto que aquello. Oye, te puede sonar bonito, pero ya te fijaste que este parlamento, si lo dices así, va a alterar la continuidad de lo que se dijo en tal escena antes o de lo que va a ocurrir en tal escena después. No, ok. Entonces tú tienes que estar muy al pendiente, no para pelearte con el que quiere hacer los cambios, sino para evaluar si el cambio conviene a la historia y aceptarlo, o si el cambio afecta negativamente a la historia y sustentar el por qué no se puede aplicar. ¿Sí? Entonces es más bien esto de negociar también. ¿Sí? Ya hemos hablado de negociación en distintas etapas del proceso. Aquí también va un tema de negociación y de tener todos los elementos en la mano para convencer. Porque pues se supone que todos los que participamos del cuerpo de producción tenemos el principal objetivo de que aquello salga lo mejor posible y que pues consiga terminarse en las fechas establecidas. Entonces es esto, nadie produce una película esperando que nadie la vea, esperando que sea un fracaso y esperando que la crítica la destroce. ¿Sí? Nadie. Al contrario. Entonces, incluso los que de pronto te pueden proponer cambios, quizás lo estén haciendo de buena fe, pero la buena fe no siempre es suficiente. También tiene que tener un sentido.
¿sí? Y un fundamento. ¿Sí? Exacto. Luego hay casos de actores que te quieren cambiar los parlamentos y te dices que mi personaje no lo diría así. Ok, tu personaje, ¿cuánto tiempo tienes estudiando tu personaje? ¿Cuándo te dieron tu guión? Ah, el mes pasado. Ok, yo tengo 4 años escribiendo el personaje. Ok, tú dime quién lo conoce mejor. Entonces, tu personaje no lo diría así. No me digas eso, por favor. O sea, que no puedas decir Parangaricutirimícuaro y quieras decir el pueblo en un volcán, póngase a practicar, mijito, el trabalenguas y diga Parangaricutirimícuaro. Sí, porque yo quiero que la gente fuera de México sepa que ese lugar se llama así. ¿Sí? O sea, y no quiero recurrir al título especial ahí en pantalla. ¿Sí? Quiero que el personaje lo diga. ¿Por qué? Porque tiene otro peso. En fin, hay fundamentos para todo y también hay necesidad de estar abiertos a todo. Aceptar los cambios cuando se ameritan y defenderlos cuando no se ameritan. ¿Cuántos tratamientos te ha tocado hacer en un proyecto cinematográfico? Que digas, oye, ya me pidieron tantos tratamientos sobre este proyecto. ¿Cuál ha sido lo máximo o el máximo que se pueda llegar? A ver, Jesús de Nazaret fueron 4 tratamientos. Juan Apóstol, el más amado, fueron 2. Cantinflas fueron 11 o 12, algo así. ¿Por qué? Porque precisamente se entregaba un tratamiento, producción, los productores lo veían, oye, esta escena mejor no por esto y esto, o esta sale muy cara, o esto no coincide con lo que pretendemos como resultado general, con el asunto de generar este homenaje. Oye, cámbiale esto. Y mira, estuvimos verificando información y esta anécdota no fue así, sino asá. Fue una labor colaborativa, ¿sí? A eso me refiero con estar abierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu guión no es solo para ti. Tu guión es para el resto del equipo, para que el resto del equipo, vestuario, ambientación, actores, fotografía, efectos especiales, para que todos hagan su trabajo. Entonces, es para todos. Y precisamente porque es para todos, tienes que entregarlo así, de esa manera y con esa apertura. Y también entonces, por asuntos legales. ¿Mande? También por asuntos legales, porque puedes decir alguna frase que te puede meter en algún problema o algo. Bueno, ahí es cuando tienes que poner atención también en todo el contexto. Por eso hablaba de investigar y de estar atento a todo, ¿no? Dependiendo lo que, si quieres generar controversia, pues ingresas frases y situaciones que generes controversia. Si quieres que eso no ocurra, adelante. También tienes que pensar incluso hasta en la clasificación que le pueden dar a tu película, ¿sí? Oye, voy a incluir escenas de sexo porque eso despierta el morbo. Ok, sí, inclúyelas. ¿Tiene sentido para la historia? No, pero despierta el morbo. Ok, sabes que por esas escenas, en vez de que esté abierto a que vaya toda una familia a verla, van a poder ir nada más los adolescentes y los adultos de la familia, o incluso nada más los adultos, por lo tanto vas a tener menos gente en taquilla. ¿Vale la pena sacrificar eso por una escena que no tiene que ver con la historia? Si tiene que ver y le va a dar peso a la historia y se va a entender mejor al personaje con esa escena, entonces dale, pero que se justifique por eso, por el valor que va a tener para tu narrativa y no porque quiero que vaya más gente. Sí, claro. Exacto. Ahora, ¿quieres explotar el morbo? Ok, adelante, hazlo, pero que sea consciente, ¿sí? Y pensando en todas las consecuencias que esto puede traer. Después de todo, lo que tú quieres es que vaya y la vea la mayor cantidad de personas posible. Y ya no hablemos de por el dinero que va a entrar a taquilla, sino por la necesidad que uno tiene de expresión, ¿sí? Quienes nos movemos en esto, necesidad de expresión, necesidad de compartir. Obviamente, entre más personas te vean, es mejor para tu producto y para ti, porque eso también puede implicar que se te sigan abriendo puertas para que mantengas el desarrollo de tu trabajo, ¿sí? Entonces, eso está completamente ligado, está conectado, ¿sí? Amén del tiempo que dure tu película en pantalla. Claro. En algún momento tú has, por ejemplo, en una ocasión vi una entrevista de Eugenio Derbez con su hija Aislinn,
Y él dijo que no le gustaba, ahorita lo que estás diciendo, eso de que le cambien los guiones y todo el rollo, o que no le aceptaban ciertas cosas, y él decidió ser productor y director. ¿Alguna vez pasó por tu cabeza llegar a brincar también a esas partes y producir y dirigir tus propios guiones? No, No, nunca. no. Yo la verdad estoy muy feliz con cómo se ha desarrollado mi participación en el oficio del guionismo. Eh, Respeto mucho a los directores que de verdad son directores, ¿sí? Porque luego hay quienes quieren ser director por sentir que tienen el poder y el control, pero que tú los ves trabajando y dices, oye, pero si todo lo está haciendo el asistente, porque el director nada más no se le da una, ¿no? Entonces, ser director de verdad implica mucha más responsabilidad de lo que mucha gente cree. No es nada más llegar a dar órdenes, es conocer todas las etapas del proceso de producción, es conocer todas las actividades que se desarrollan dentro del equipo de producción, porque solo de esa manera puedes exigir calidad en el desempeño de cada uno de aquellos que están bajo tu mando. No se trata de llegar a dar órdenes solo porque sí, sino de tener todos los elementos en la mano para poder evaluar la calidad de lo que los demás están haciendo, que es por lo que luego tú vas a dar la cara, ¿sí? Entonces, el director tiene una gran responsabilidad, igual el productor también. El productor, entendiendo dos tipos principales, ahí hablamos de productor de en línea, productor ejecutivo, productor general, bla, bla, bla. Hay infinidad, productor adjunto, distintas caras de los productores, pero los dos principales son o los que recaudan o buscan los recursos materiales para que el proyecto se desarrolle o se produzca, valga la expresión, y el que toma esos recursos para precisamente administrarlos adecuadamente y que la producción se complete sin tener que pasar a números rojos, ¿sí? El productor general puede o no puede saber de cine, pero el productor ejecutivo, que es el que tiene el dinero en la mano y el que te va a dar para cada una de las variables que vas a combinar en tu película, ese sí tiene que saber mucho de cine. El primero puede ser incluso solo un inversionista que ve el cine como un negocio, aunque no sepa nada de cine, insisto. Y el otro sí debe de saber todo de cine. Entonces, no es que no quiera enfrentar esas responsabilidades, ¿sí? Porque es destacado todo lo que implica ser productor y ser director, sino que creo que dirigir y producir me quitaría mucho tiempo de escribir, que es lo que más disfruto. Perdón. Entonces, todavía no me siento con ganas de dejar lo que más disfruto por hacer otras cosas, ¿no? Claro. Y respecto a mis compañeros productores, directores, les entrego los materiales y luego ya seguiré poniéndome de acuerdo con ellos por cómo se desarrolla, por cómo se lleva a cabo, sin meterme en sus, perdón, sin meterme en sus terrenos. Claro. No, sigue escribiendo, Edwin, porque escribes muy bien. Gracias. Sigue escribiendo. De tus proyectos, ya de las últimas preguntas, ahora sí, Edwin. De tus proyectos, ¿cuál es el proyecto que más cariño le has tenido o le tienes? Uy, es que te va a sonar cliché lo que voy a decir, ya que estamos hablando de evitar clichés, y va a sonar, pero esto sí es. Cada guión que va uno trabajando le tomas un especial cariño precisamente porque es, y se decía, es como tu hijo. ¿Sí? Entonces es como el papá que tiene 2 hijos o el papá que tiene 10 hijos, pues igual a todos los quiere por igual y los quieres por igual. Entonces es difícil decir a quién más y a quién menos. Tal vez el que está más cercano, o tal vez te puedo decir el que ha llamado más la atención ahí afuera. Perdón, voy a tomar un poco de líquido. El que tiene mejores calificaciones, o el que le va mal, o el más débil, o el más, pero todos los quieres por igual, ¿sí? Entonces, yo no podría decir por uno u otro, porque cada proyecto que va saliendo trato de involucrarme en todo para que se vuelque
este interés, este enfoque en hacerlo y desarrollarlo lo mejor posible, ¿no? Ahora, sí puedo decir que los que hasta el momento han llamado más la atención y han dejado más retribuciones a mi carrera ha sido Cantinflas, sin duda, Jesús de Nazaret, y está por ahí una serie que está en plena, perdón, es que estoy buscando un libro aquí, está en plena preproducción. No puedo mostrar la portada, pero les muestro esto. Miren esto. Este es un libro de 27 capítulos que estoy adaptando para una serie de plataforma de 13 episodios. Entonces, ese es un trabajo muy absorbente y muy exigente, porque además es una novela que involucra hechos históricos. Entonces, llevo ya 2 años con él, pero no solo pegándome a cómo está contado el libro, sino buscando nuevas líneas narrativas, explorando nuevas vetas de los personajes y investigando mucho de la época histórica en la que ocurre todo lo que el autor de la novela ha marcado. Entonces aquí ya no solo voy como guionista, sino también como adaptador de una novela, que eso ya es otro cantar. ¿Sí? Tendríamos que hablar de por qué la gente luego critica las películas que se basan en libros, que si son mejores o peores y demás, pero eso quizás lo hablemos en otra ocasión, porque sí sería muy, muy extenso. Pero entonces, en este momento, este proyecto me tiene completamente enfocado, dirigido y muy emocionado. Entonces, podría decir que aunque todavía no se produce, le tengo mucho cariño. Y es que desde que lo acepté, le tengo mucho cariño. Entonces, yo creo que ahí está una pieza clave en lo que nosotros hacemos. Si haces algo que no te convence, que no te mueve, a lo que no le tienes ese cariño, ese apego, seguramente esa falta de afán y de interés se va a reflejar en el resultado, se va a reflejar de una manera u otra. Por muy bien que quede, se nota cuando lo que hiciste, lo hiciste con cariño, con amor. Entonces, yo trato de engancharme de todo lo que hago, sea cortometraje, sea pieza teatral, sea lo que sea, porque hay alguien más allá del otro lado que está esperando que yo me mueva con ese sentido de responsabilidad respecto al trabajo que están esperando de mí. Sí. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, Edwin, por tu tiempo, por compartir con nosotros. Estuvo muy enriquecedor hasta para nosotros así escuchar todo lo que decías, porque muchas gracias. Regresé a las clases cuando las tenía contigo. Estuvo muy, muy padre. Bueno, a mí me gustó, no sé tú, pero lo disfruté mucho. No, muy bien. Ahora espero que le guste a su público y a sus alumnos. Claro que sí. Que no se duerman viendo la pantalla. No, nos faltaron muchísimas preguntas, creemos, muchas. No, siempre a la orden. Cuando ustedes gusten, siempre a su disposición. No, pues muchísimas gracias, Edwin. ¿Y algo más que desees agregar? ¿Algo más? Es que una de las preguntas era precisamente eso, si vas a escribir para una plataforma, pero ya acabas de decir, y como no enseñaste la portada, entonces tú no quieres hablar mucho de eso, pero bueno, ya vimos que sí estás planeando algo de eso. Bueno, es que no es tanto que no quiera hablar, porque a mí me encantaría ahondar a esto, estoy tan emocionado, pero hay un asunto de contrato, de confidencialidad, entonces no puedo ni hablar del título, ni hablar del tema y todo esto, entonces también es por la responsabilidad que tengo con eso, ¿no? ¿Y puedes hablar de qué plataforma iría? Tampoco. Tampoco. Sí. Va para plataforma y será una serie de temporada inicial de 13 episodios y ya sobre la preproducción de la primera temporada veremos si se le da continuidad. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿algo más que desees agregar, Edwin? Pues, si me permiten, nada más subrayar lo que decíamos para los alumnos, claro, que tomen en cuenta que este oficio, esta tarea,
sí es muy importante la motivación que tengan y muy importante también la disposición para observar y para investigar. También la paciencia, ¿sí? No todo va a salir a la primera, no todo te lo van a aceptar a la primera, ni siquiera una vez producido tu primer corto, tu primer largo, va a tener el éxito que tú esperas a la primera. Es cuestión de tenacidad, de insistir, de seguir escribiendo. Para convertirte en guionista tienes que escribir guiones, no hay de otra. No basta con leer un instructivo ni ver un instruccional de 10 minutos en YouTube, ¿sí? No basta con tomar un taller o dos, tienes que tomar todos los talleres que se puedan, todos los diplomados que se puedan, tienes que escribir mucho para que tú mismo vayas encontrando tu estilo, encontrando tu ritmo, identificando los géneros para los que te mueves más, exploren variedad de géneros, luego se sorprenderían cómo tal vez ustedes mismos piensen que no son buenos para la comedia, por ejemplo, pero si hacen el intento de escribir comedia y exploran por ahí, quizás se topen con una beta desconocida, ¿sí? A la que le pueden sacar partido. Y si no, pues bueno, ya se convencieron que no, pero que sea probándolo, no solo porque se cree que quizás no. Entonces, tener la experiencia, tener la práctica y trabajar mucho eso, puntualizar mucho eso. Okay. Paciencia. Paciencia. Eso, sobre todo paciencia. Sí. Sí, porque mis alumnos de verdad se estaban volviendo locos. Dicen, es que ya estoy odiando la materia. Y yo, pues es que todo es despacio, todo es tranquilo. Estás viéndolo por primera vez, obviamente te vas a estresar porque así me estresaba yo, pero tranquilo, o sea, todo con el tiempo. Claro, es como todo lo que estás aprendiendo a hacer. Si nunca en tu vida has tomado una computadora y tienes el instructivo en la mano y vas paso a paso, antes de terminar el instructivo ya odias la computadora, pero una vez que la aprendes a usar, le sacas todo el partido posible. Y entonces piensas en lo arrepentido que estarías si de haber dejado la opción que tenías a la mano, ¿no? De haberla dejado. Estarías trabajando con maquinita eléctrica o maquinita mecánica. Sí. Entonces hay que adaptarse, hay que adecuarse y cada proceso de adaptación implica ese esfuerzo y hay que tomarlo en consideración. Así es. Muchas gracias, Edwin. Muchísimas gracias por tu tiempo y claro, después te volvemos a invitar, digo, tú también si tienes tiempo porque sé claro, que claro, con mucho gusto. Para ti, nada más es cosa de ver fecha y hora y yo encantado. Okay, muchas gracias por la invitación y saludos a todos aquellos que me aguantaron durante la entrevista. A todos tus fans, si tú quieres, todos los fans que tienes. Sí, Edwin. Oh, muchas gracias, gracias. Bueno, ya cuando estés por acá en Monterrey, esperamos verte también. Ojalá que así sea y que sea pronto. Ya hace año y medio que no voy por allá, entonces ya urge. Sí, claro. Bueno, Edwin, que tengas muy bonito día y muchísimas gracias. Igualmente, mil gracias. Gracias, gusto en verles. Igualmente, bye. Bye.